Hola a todos, bienvenidos a este ciclo de entrevistas a expertos latinoamericanos y hoy es un honor y un placer para mí poder entrevistar al doctor Víctor Rivera, quien es profesor emérito distinguido de neurología del Colegio de Medicina Baylor en Houston, Texas. Él ha sido el fundador de la Academia Mexicana de Neurología y además fundador y presidente durante 2 periodos del ACTRIMS, esa entidad que engloba a todos los latinoamericanos y de la cual él siempre ha sido un miembro muy activo y pujante, sobre todo en impulsar a jóvenes investigadores para que generen, comuniquen y publiquen datos de calidad que representen a nuestra realidad latinoamericana. Entonces, en el día de hoy, además de agradecer profundamente a Víctor que haya aceptado participar, quería hacer la primera pregunta. Y la primera pregunta tiene que ver con, según tu punto de vista, cómo ha evolucionado la investigación y la calidad de la investigación en Latinoamérica a lo largo de estos años. Muy buena pregunta y aprovecho, obviamente, el agradecer muy especialmente esta fina invitación y esta gran oportunidad para compartir con ustedes, particularmente contigo, persona que respeto y estimo mucho, desde que tuve el placer de conocerte hace ya casi cerca de 25 años, un cuarto de siglo. Lo que aprovecho para decir que efectivamente hace un cuarto de siglo nuestra identidad como grupo latinoamericano de estudio de esclerosis múltiple se estableció con la formación del LACTRIMS, el Comité Latinoamericano. Antes de eso, había muchos esfuerzos, mucho interés, curiosidad, pero eran esfuerzos, digamos, esporádicos y observaciones en algunos lugares de las Américas, pero no había una especie como de integración de principios, de fines para estudiar todos los retos que tiene esclerosis múltiple, no solo desde el punto de vista de diagnóstico, pero de manejo, particularmente en nuestra región que es tan devastada y tan problemática desde el punto de vista socioeconómico, y siendo la enfermedad un reto socioeconómico también, y siendo la enfermedad un problema patológico, una enfermedad que se está presentando con más y más frecuencia en nuestro medio. Entonces, digamos, si nos vamos a esa época cuando nos empezamos a integrar, yo creo que lo primero que sucedió fue adquirir nuestra propia identidad como un esfuerzo continental, de hecho, porque LACTRIMS teóricamente cubre 21 países, incluyendo el Caribe de habla hispana. Entonces, pues es un esfuerzo muy complicado también. Sin embargo, eso creo que fue el primer paso que nos ha puesto ahora en un lugar muy prominente a nivel internacional, de que forjamos nuestra propia identidad a través de una unificación académica de este tipo. Pasaron los años y hemos visto cómo ha evolucionado nuestro conocimiento, más que nada a nivel de quiénes somos, dónde estamos, desde el punto de vista epidemiológico, estudios de prevalencia, los cuales ustedes en Argentina han sido un grupo tremendamente esencial en el aspecto de estos estudios de frecuencias. ¿Cuánta gente tiene esclerosis múltiple?
Yo recuerdo perfectamente tu preocupación de hacer estudios epidemiológicos en tu localidad, tratando de identificar la frecuencia, la diferencia entre el número de mujeres con hombres y cómo se fue identificando que conforme pasa el tiempo hay más y más mujeres que hombres en lo que se refiere a su relación de género, es decir, tantas mujeres por tantos hombres. Y esto tú lo has demostrado en estudios de manera muy clara. Y esto pues nos ayuda también a tratar de diseñar programas que se enfoquen a esa diferencia y que se enfoquen a eh, los problemas que tiene la mujer que sufre de la esclerosis múltiple. Entonces, son muchos aspectos, no solo epidemiológicos, no solo de que se adquirió una identidad y que se ha venido enriqueciendo conforme pasa el tiempo, porque no cabe duda que las contribuciones argentinas, las contribuciones brasileñas, las contribuciones de Sudamérica, de ahora con un foro que existe súper sensacional de neurólogos jóvenes de Centroamérica y del Caribe, que se llama FOSEM, el Foro Centroamericano y del Caribe de Esclerosis Múltiple. Es increíble el entusiasmo, el interés de generaciones más jóvenes que van uniéndose a este esfuerzo latinoamericano. Absolutamente de acuerdo y destaco el rol que están teniendo los jóvenes en la generación de datos en Latinoamérica. Tomando algo que vos también decías y que tiene que ver con que nuestra realidad económica es muy diferente a países ya desarrollados como puede ser Estados Unidos, Canadá o el norte de Europa. ¿A vos te parece que podemos, pese a esas limitantes, poder generar datos que sean de calidad y que expresen la vida real en Latinoamérica? Sí, definitivamente, definitivamente. Y muchos investigadores de nosotros, y cuando digo nosotros, estoy hablando latinoamericanos, han sido muy eh, eh, precavidos, o no precavidos, digamos, han tenido el sentimiento de hacerlo objetivamente en lo que se refiere a sus estudios, ya no basándose en la palabra de experto o en anécdotas, y estoy hablando de todos los aspectos, no solo epidemiológico y demográfico, sino también respuesta, tratamiento, eh, complicaciones de la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí he notado de que conforme pasa el tiempo, nuestros investigadores tienden más a utilizar bases de evidencia, por lo que estadística, el uso de grupos de comparación, eh, toda esta clase de aspectos que le dan más fuerza a un estudio se están llevando poco a poco en nuestra región. Falta todavía, pero sí ha habido, yo diría, en las última década, esa tendencia, lo que me llena de mucha satisfacción, claro que sí. Absolutamente. Y la última pregunta que quería hacerte, Víctor, y tomando en cuenta la gran experiencia que tú tienes, es, ¿cuáles te parecen que son las deudas que aún tenemos pendientes desde el punto de vista de la investigación en Latinoamérica? ¿Qué nos falta? Es una pregunta muy desafiante y que la tomo con mucho orgullo, pero también tratando que explicar lo mejor posible porque es complicada. Pues yo creo que tiene varias facetas, tiene varios aspectos, esa deuda como tú la mencionas, como tú la describes. Necesitamos tener un esfuerzo más cohesivo, más efectivo en lo que se refiere a la educación de nuestros oficiales de salud.
que en diferentes lugares, diferentes naciones de la región, no tienen ni idea de esclerosis múltiple, ni de los tratamientos que existen, o del manejo comprensivo global del paciente. Y todo eso yo creo que hasta cierto punto es responsabilidad de nuestros grupos de estudio locales, nacionales, que en mi última cuenta que revisé son prácticamente todos los grupos de todas las naciones, todos los países y zonas y regiones del continente. Ya mencioné, por ejemplo, el Caribe, de habla hispana y Centroamérica, pero también en México, Sudamérica, etcétera. Prácticamente cada país de Latinoamérica o cada región tiene una representación de asociación de estudio para la esclerosis múltiple. Yo creo que estos grupos tienen la responsabilidad también de apoyar a sus grupos de pacientes en levantar la voz, en unificarse y en dar más información y educación a nuestras autoridades, que como mencioné, desafortunadamente muchas veces no tienen la noción o el conocimiento para atender este fragmento de salud, que aunque no es tan prevalente como otros en nuestros países, acarrea un problema socioeconómico tremendo. Exactamente. De manera tal que todavía, si bien hemos avanzado muchísimo, tenemos que seguir trabajando, sobre todo para generar más evidencia, para dar más a conocer fuera de Latinoamérica cuál es nuestra realidad y sobre todo apoyarnos en estos jóvenes pujantes que cada vez tienen más interés en sumarse a toda esta iniciativa que siempre has liderado para poder generar datos de calidad en Latinoamérica, porque creo yo que va a ser, no sé si la única, pero una forma muy buena de dar a conocer cuál es nuestra realidad. Y más allá de que siempre tomamos los datos que se generan en otros países, en otros continentes, ver si esos resultados también son extrapolables y aplicables a nuestra población, considerando el crisol de razas que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Perfectamente explicado y estoy completamente de acuerdo con cada y una de las palabras que has mencionado. Definitivamente. Bueno, te agradezco infinitamente, Víctor, esta participación tuya. Como siempre, es un placer verte, escucharte y seguir aprendiendo de vos. Así que creo que todos van a disfrutar enormemente de esta entrevista y por supuesto seguiremos organizando más encuentros en el futuro para seguir aprovechándote. No, perfectamente. Y de nuevo, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Y Al contrario. mantente saludable. Muchas gracias. Gracias. Y vos también. Y vos Gracias. también.